no fui criado para pedir señales. Me enseñaron que la fe es un acto silencioso, una vela encendida en la cocina mientras se enfría el café. Pero en 2019, viviendo en la colonia Morelos, terminé pidiendo una sola cosa, una sola noche, verla. No en estampas, no en figuras de yeso. Verla a ella. Mi altar era modesto y obstinado. Un mantel sencillo, un vaso con agua que cambiaba cada mañana, pan duro de panadería de barrio, una manzana que siempre elegía por su brillo, un cigarro sin encender y una vela delgada que compraba en el mismo puesto, bajo la misma lona. Tenía una fotografía pequeña de mi madre y un papelito doblado con 3 nombres, el mío, el de mi hermana y el de un vecino que cayó en un mal paso y nunca volvió a caminar igual. Sobre todo, tenía una presencia. No sabría explicarlo con palabras correctas, era la clase de cosa que notas al entrar, el aire distinto, la esquina atenta, el reloj que parece respirar. Esa semana todo se apiló, trabajos que no salían, cuentas que pesaban, un susto en la madrugada con una patrulla que jamás explicó por qué tocó mi puerta. El jueves, cuando cerré la cortina del cuarto y me arrodillé en el piso frío, no pensé en frases elocuentes. Pensé en cansancio. Dije en voz muy baja, si te soy útil, si de verdad me miras, permíteme verte. Las horas se volvieron largas y transparentes. Afuera, el mercado nocturno recogía cajas y el camión de basura pasaba con su traqueteo de siempre. La vela del altar tenía una flama tranquila, de esas que no tiemblan aunque haya corriente. Yo respiraba hondo, sentía el polvo en la nariz, el sabor a cera en el ambiente, el latido torpe después de haber subido deprisa las escaleras. Esperé sin saber qué esperar. Primero fue el olor. No a flores frescas ni a incienso. A cuarto antiguo. A tela guardada. A tierra húmeda que alguien movió con las manos. Se metió por mi boca como si no hubiera ventanas. Me erizó los brazos. La flama se inclinó, no hacia afuera, sino hacia mí. No escuché pasos. Lo que sentí fue peso. Un peso delicado, helado, sobre mi hombro derecho, como la palma de alguien que ha pasado todo el día con los dedos en agua fría. No me atreví a girar. El aire se apretó entre mi nuca y el altar. Pensé en pedir perdón por lo que había pedido, pero la curiosidad me sostuvo la cabeza por dentro, como si el cuello tuviera memoria. Giré. No había túnica bordada ni bordón. No había una calaca alzando la guadaña ni chispas ni humo. Había una figura cubierta con un sudario, tan liso que el contorno parecía dibujado con paciencia. Desprendía ese frío que no lastima pero ocupa. La tela se pegaba a la forma con una fidelidad indecente, como si debajo no quedara espacio para nada más. No vi un rostro. Vi presencia. Y entendí que me estaba mirando. No me habló. No esperaba que lo hiciera. Lo único que cambió fue la vela, se alargó la flama con una estatura que no recordaba haber visto. Se volvió alta y serena. El vaso de agua tuvo un leve temblor, como si algo pasara muy cerca. Yo respiré sin sonido. Podía contar mi pulso con el parpadeo. En algún lugar de la ciudad ladró un perro. La noche hizo un pequeño nudo. Y yo, en ese momento, supe que el acuerdo no se hace con palabras, sino con un movimiento simple, decir que sí. Con la cabeza. Con el pecho. Con los ojos. Dije que sí sin mover los labios. La mano en mi hombro se afirmó. Fue un toque breve, como quien confirma que el material es real, que resiste. No hubo dolor. Hubo una certeza limpia, parecida a cuando te dicen tu nombre completo y recuerdas quién eres. Pensé que lloraría. No lloré. Me mantuve despierto en un silencio que no pesaba y dejé que me mirara como se mira a un amigo que se sienta al fin. No sé cuánto duró. La vela no se consumió. El sudario no rozó el piso.
Cuando la mano se retiró, no quedó vacío, quedó una estela de fresco que subió por la nuca y se acomodó detrás de mis ojos. Volví a mirar el altar. El agua estaba clara. La manzana parecía recién pulida. Y la flama se volvió pequeña otra vez, como si recordara que la casa era chica. Dormí sin cerrar las cortinas. No soñé con cementerios ni procesiones. Soñé con mi madre doblando sábanas mientras tarareaba una canción que solía olvidar a la mitad. Desperté con el sol blando metiéndose por la ventana, con los pasos del vecino de arriba bajando 2 escalones de golpe, con un mensaje sin contestar de mi hermana: ¿hoy vas al tianguis? Me lavé la cara, preparé café, volví al altar. Lo que encontré parecía un chiste privado de los santos. Mi vela, ya gastada a la mitad, tenía la mecha prendida dentro. No en la punta. Dentro. Como si la lengua de fuego hubiera decidido esconderse. Parecía una pequeña lámpara dentro de cera. No echaba humo. No quemaba el borde. Era una luz metida en su casa. El vaso de agua tenía una burbuja detenida junto a la pared de vidrio, como si se hubiera quedado en pausa. Recordé lo que pedí y lo que recibí. Toqué mi hombro. Aún estaba frío. Me reí apenas, silencioso. Quise contarlo, pero no encontré a quién. Saqué el celular para tomar una foto, y la pantalla hizo un parpadeo como cuando falla el brillo. Tardé en enfocar. Cuando al fin pudo, la luz adentro de la vela se veía más alta de lo que era en realidad, como un pequeño faro inquieto. No salí de casa ese día. Hice llamadas. Pagué una factura. Ordené el closet. Volví 1000 veces al altar para asegurarme de que la luz seguía encendida y de que el mantel no se chamuscaba. Cada vez que me acercaba, sentía el mismo aire de la noche anterior. No daba miedo. Daba una calma rara, de esas que traen consigo un presentimiento. Como si alguien te dijera, sin palabras, que ya entendiste lo necesario. Al caer la tarde, escuché que tocaban la puerta. 2 golpes cortos. Luego uno largo. Abrí. En el rellano estaba don Juan, el de la papelería. Traía los ojos cansados de quien ha llorado sin ruido. «Vecino», dijo. «¿Usted vio algo anoche? ¿Algo en la esquina?» Negué con la cabeza. Él se tomó un segundo. Encontraron a un chavo en el altar grande de Peralvillo. Dice la gente que parecía estar sonriendo. Tenía una vela, se le quebró la voz. Una vela prendida donde no va. Sentí que el frío del hombro regresaba, no por fuera, por dentro. Le ofrecí un vaso de agua y no lo aceptó. Se fue con un Dios lo guarde que pesó más de lo usual. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Volví al altar. La luz seguía prendida adentro, tercamente. No pude evitar imaginar la escena, la calle todavía húmeda de madrugada, los puestos cubiertos con lonas, la gente que pasa deprisa, el altar público con sus flores y sus fotografías y sus objetos, y un cuerpo acomodado enfrente, con esa sonrisa que no nace de la alegría sino de la paz brutal de quien ya no necesita explicaciones. La vela encendida en la boca como un sello de acuerdo. Un trato consumado. No me dio morbo. Me dio sentido. Me senté en el piso, en el mismo punto de siempre. Acerqué la frente al borde del mantel. Dije gracias. No pedí nada. No regateé nada. Me quedé allí hasta que la luz interior se apagó sola, sin humo, sin chispa, apenas con una pequeña rendija de sombra dentro de la acera. Fue como ver una puerta cerrarse despacio. Esa noche, al acomodar las sábanas, comprendí el costo verdadero de lo que pedí. No fue vida, no fue muerte. Fue certeza. Desde entonces no necesito señales repetidas. Camino distinto por la colonia, saludo a los puestos y a las patrullas igual que siempre, pero ya no exijo explicaciones al cielo.
En mi hombro, en días de calor, aún siento un frescor breve, como una palmada de despedida que no se termina. No sé quién era el muchacho del altar grande. No sé si pidió lo mismo que yo. Sé que alguien, en algún lugar, dijo sí la misma noche que yo lo dije. Y sé que la vela que se encendió en su boca fue la confirmación de un pacto que no requiere testigos. Mi altar sigue igual, mantel sencillo, vaso de agua, pan, manzana, cigarro sin encender. A veces la flama se queda quieta como una oración bien hecha. A veces se inclina hacia mí, apenas un gesto. Ya no pido verla. No porque me haya asustado, sino porque la vi como se ven las verdades, sin adornos, sin prisa, sin ruido. Cuando la luz decide esconderse otra vez dentro de la acera, sé que está de visita. Entonces bajo la mirada, respiro, y dejo que el aire se vuelva antiguo. Y cada vez, sin decirlo en voz alta, repito el mismo acuerdo. Sí. El favor cobrado. No soy devoto de vitrinas limpias ni de templos de mármol. Aprendí a rezar parado, con las manos manchadas de polvo y diésel, con el oído atento al motor y al radio. En Culiacán, 2011, la fe no se predica en voz alta, se miente, se esconde o se paga. Yo la pagué. La noche antes del choque, preparé el altar en la bodega donde guardábamos las camionetas. Era un rincón improvisado, encima de una tarima. Coloqué la figura de la niña blanca al centro, con su túnica marfil opaca por el humo. Tenía a sus pies 7 monedas, una manzana, un cigarro sin encender y una cadena que me habían dejado de herencia. Le limpié el polvo con paciencia, como si fuera una persona dormida a la que no quieres despertar de golpe. Encendí 3 veladoras. En esa quietud que no pertenece a ningún barrio, hablé en voz baja. No pedí riqueza. No pedí liderazgo. Pedí cruzar la madrugada sin que el plomo me tocara. Ofrecí dejar el negocio si salía vivo. Prometí llevar flores el primero de cada mes, mantener su altar en la casa, no negar su nombre frente a nadie. Para sellar la promesa, me quité el escapulario y lo colgué en su mano. Fue mi manera de decir, si me cuidas, me quedo contigo. El enfrentamiento estaba cantado. La ruta era la de siempre, bordeando el canal, luces apagadas hasta la esquina de la vulcanizadora. 2 camionetas al frente, una atrás. Íbamos con cargamento y con nervios. En la cabina, el aire olía a gasolina y a sudor guardado. Yo conducía. Sentía en la camisa una humedad fría pegada a la espalda. A lo lejos, antes de ver las luces, escuché el primer estallido. No hubo discusión con nadie, cada quien sabía dónde ponerse. Me alcancé a cubrir tras la puerta. El parabrisas estalló en una nube de granos brillantes. Alguien gritó mi nombre, pero era como si hablara desde otra pieza de la casa. No recordé mis promesas porque no hizo falta. Lo que pasó se siente en el cuerpo, no en la cabeza. Las ráfagas pegaban a mi alrededor, levantaban chispa, mordían la lámina, pero no me buscaban a mí. Caminé agachado, cambié de posición, respondí lo justo. Vi caer a 2 de los míos en silencio seco, como si se hubieran tropezado con el aire. Del otro lado, también caían. La calle quedó llena de ecos y de polvo caliente. Cuando el ruido bajó, respiré como quien sale de una alberca. Seguí instrucciones, recogimos lo posible y nos retiramos por una ruta que olía a tierra mojada. Tenía un zumbido en los oídos. En el pecho, el corazón me latía como tambor de escuela. Me miré los brazos, ni un rasguño. Sentí gratitud y miedo, los dos al mismo tiempo. Gratitud por estar de pie, miedo por haber sido escuchado. Llegué a casa antes de que amaneciera. La colonia estaba en silencio, con ese tipo de silencio que pesa. Abrí el portón con cuidado.
El altar casero, en la sala, tenía su veladora encendida desde la tarde, la flama no parpadeaba. Llamé a mi esposa. Nada. Fui al cuarto de mi hijo. Estaba en el piso, a un lado de la cama, como si se hubiera deslizado al dormir. Mi esposa, junto al sillón, con una mano extendida hacia el teléfono. Mi madre, boca arriba, a mitad del pasillo, con la mirada fija en el foco. Me arrodillé. Busqué señales. Había marcas oscuras en la ropa, círculos que la tela no suele dibujar por sí sola. Eran posiciones que reconocía de memoria: pecho, costado, clavícula, abdomen. No necesitaba peritos para entenderlo. No grité. No hablé. Sentí como la casa se volvía más pequeña que mi propia respiración. Me temblaban los dedos, pero no de pánico, sino de una certeza que no se formula con palabras. Encendí todas las luces, moví muebles, traté de despertarlos como se despierta a alguien que se hace el dormido. Nada cambió. En la sala, la veladora seguía quieta, sin pestañear. Me acerqué al altar. La figura de la niña parecía mirarme sin moverse. Coloqué ambas manos en la mesa. Pedí que me dejara pagar de otra forma. Le ofrecí nombre, años, distancia, abandono. Le prometí dejarlo todo desde ese día, romper pactos, tirar armas, desaparecerme del mapa. Le dije que me llevara a mí y no a ellos. No hubo señales dramáticas. El reloj siguió corriendo igual. Abrí las ventanas. El aire no entraba. Llamé a 2 personas de confianza, con voz firme, y dije lo mínimo. No pasó por mi cabeza inventar asaltos ni accidentes. Sabía lo que era. Sabía quién me había escuchado. Sabía el precio. El velorio fue inmediato y silencioso. La gente llegó con miradas que se bajaban al piso y manos apretadas. Nadie preguntó detalles. Nadie ofreció consejos. En el panteón, me quedé hasta tarde, solo, con la tierra fresca aún pegada a las suelas. Cuando todos se fueron, me arrodillé frente a la cruz sencilla, sin adornos de más. Saqué la figura de la niña de la bolsa de mi chamarra y la dejé sobre el montículo. Lloré sin ruido. No por debilidad, sino con la dignidad triste de quien por fin entiende un trato. Desde ese día, cambié de ruta, de oficio, de voz. Me fui a un taller de carrocería que apesta a tiner y a confianza vieja. Trabajo con manos negras, duermo temprano, pago alimentos a 2 familias que ayudé a desfondar y me presento a misa cuando nadie me ve. No me santiguo. No necesito gestos visibles. Hay rezos que se dicen con el peso de la herramienta. El altar de la casa quedó más austero. Ninguna ostentación, ninguna cadena, nada que presuma. Una flor fresca cuando alcanza, una copa de agua, el nombre de mis muertos en una hoja pequeña guardada bajo la base. Cada 1 de mes dejo pan en el panteón y una carta que no firma nadie. No pido. No negocio. Solo agradezco por ver otra mañana. Si escucho motores que no reconozco, apago la luz y me quedo quieto. Si me invitan a acomodar algo, no voy. Si alguien me pregunta por mi fe, no la explico. Quien sabe, sabe. A veces, al doblar una lámina, siento una presión en el pecho, un recordatorio sin palabras. No me lastima. Me recuerda que salí intacto cuando todos a mi alrededor no. Que la promesa se cumplió con la precisión de una balanza. Que la protección que pedí no era un escudo mágico, sino una puerta que se cerró detrás de mí y dejó del otro lado lo que más quería. No culpo a nadie. Pedí mal. Pedí solo para mí. Ese es el pecado que no va en ningún catecismo, pero que siempre se cobra, pedir sin incluir a los tuyos. Una madrugada, meses después, regresé a la bodega donde le hablé por primera vez. Quise cerrar el círculo. El lugar seguía igual, olor a aceite viejo, paredes con manchas,
polvo en los estantes. Puse la figura sobre la misma tarima, encendí una veladora y me quedé viendo la flama. No temblaba. Era una línea estable, como la raya que deja un cuchillo cuando atraviesa tela. Respiré hondo. Dije su nombre en voz baja, con respeto. Le repetí que aceptaba mi parte. Me quedé ahí hasta que la mecha se consumió y dejó un aro de hollín sobre el vidrio. Salí sin mirar atrás. No he vuelto a tomar un arma. No he vuelto a correr con la vida entre los dientes. Trabajo, pago, callo. Por las noches, a veces, la casa cruje como si alguien caminara descalzo. No me asusto. Me siento en la sala, frente al altar pequeño, y me quedo mirando la veladora. Si la flama tiembla, la protejo con la mano. Si se apaga, espero al día siguiente para encender otra. Hay pactos que no necesitan nada más que rutina. Si me preguntas si creo en milagros, te diré que creo en acuerdos. Si me preguntas si volvería a pedir ayuda, te diré que sí, pero no para salvarme yo. Si me preguntas si escuché una voz aquella noche, te diré la verdad, no hizo falta. Las cosas sagradas no siempre hablan, a veces solo cumplen. Y yo, que sigo de pie, sé que cada paso que doy está contado. Que la vida que camino no es gratuita. Que el favor fue grande, preciso, exacto. Que el precio, también. El beso devuelto. No fui criada para tenerle miedo a la muerte. En la casa de mi abuela Teresa, en la colonia San Lorenzo Tezonco, su altar a la Santa Muerte ocupaba la pared principal como una ventana que no cerraba nunca. Era 2011 y yo me había mudado con ella después de que mamá partiera al norte. Abuela limpiaba la figura con un paño que guardaba en una bolsa de manta, acomodaba las veladoras, cambiaba el agua y dejaba manzanas, pan, un vasito de tequila. Decía que allí vivía la promesa de cada día. Mi tío Raúl, su único hijo varón, llevaba años escondido. Lo nombraban en notas breves y borrosas, asaltos, pleitos, cómplices. Cuando la policía empezó a rondar la calle, él ya no venía. Abuela seguía doblando sus camisas por si un día tocaba a la puerta. Ese por si gobernaba la casa. El 1 de noviembre, abuela amaneció decidida. Hoy le pido lo que no he tenido valor, dijo, y sacó una mortaja que había comprado en el mercado de Sonora, envuelta en papel estraza como una culpa. La colocó a los pies de la figura, junto con un rosario que sabía a sal de mano vieja. Encendió copal. El humo se estiró por el techo y pareció buscar grietas. Rezó sin prisa, con esa voz de quienes han aprendido a hablarle a algo que los escucha. Yo la acompañé en silencio, barriendo pétalos, acomodando fotografías, mi madre con trenzas, Raúl de niño con pelota, el esposo que abuela enterró cuando yo apenas caminaba. Madre, tráemelo arrepentido, dijo al final. Déjamelo para perdonarlo antes de que te lo lleves completo. Noté ese verbo, complete. No supe qué pensar. La tarde cayó con un viento sucio que arrastraba polvo de obra. Fuimos por pan. Al volver, la casa olía más intenso a copal, las velas parecían haber crecido. Abuela puso el pan en el altar, partió un trozo y lo dejó junto al vaso de tequila. Para el camino, dijo. Cuando dieron las 9, se fue la luz en la cuadra. No fue raro. Salimos al patio con una lámpara de batería. Los perros de la calle iniciaron una cadena de ladridos que subía desde la esquina y se acercaba escalón por escalón. El portón vibró. Sentí la vibración en las costillas. Quédate detrás de mí, me pidió abuela. Puso la mano sobre la figura del altar como si tocara timbre. Si es la policía, contesto yo. Tocaron a la puerta. No fue un golpe, no fueron dos. Fue un ritmo conocido,
el mismo que Raúl usaba de niño para avisar que llegaba con el balón bajo el brazo. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa, 3 golpes. La lámpara tembló en mi mano. Abrí el postigo y vi el paño blanco antes que el rostro. No era sábana. Era mortaja, con un bordado sencillo en la orilla. Cubría a un hombre que sostenía un manojo de lirios. Olía a tierra fría y a flor que ha esperado demasiado. Tía, pensé primero, sin lógica. Luego supe. Madre, dijo él. La voz no era de borracho ni de enfermo. Era una voz apagada por una distancia que no medía metros. Se parecía al sonido de las misas cuando las escuchas desde afuera del templo. Hay palabras, pero pesan más que el aire. Abuela no lloró. No se tambaleó. Le abrió del todo y dejó que entrara. Raúl cruzó el umbral como quien ya lo ha hecho en otras casas. El paño rozó mis dedos y sentí frío de agua detenida. Abuela cerró la puerta, bajó el pasador, apagó la lámpara y encendió una vela del altar. La llama se sostuvo sin chisporrotear, como si no necesitara oxígeno. La casa respiró distinto. Mi tío miró la figura de la Santa Muerte largo rato. No bajó la vista. No apartó los lirios. El bordado de la mortaja tenía manchas de humedad en la orilla y una etiqueta chiquita con un número escrito a mano. Me quedé fija en ese número como si allí estuviera el final de un laberinto. Vengo a pedirte perdón, jefa, dijo por fin, y la palabra jefa le salió vieja, de adolescencia. Abuela alzó el rosario del altar. No lo puso en su cuello, se lo ofreció con las 2 manos como quien devuelve una deuda. Raúl no lo tomó. Se acercó un paso y le besó la frente. El contacto sonó más a papel que a piel. Fue un beso breve, medido, pero dejó un residuo de humedad que no se secó. Madre, tráemelo arrepentido, había pedido abuela. Allí estaba. Arrepentido no como los devotos del domingo, sino con una especie de cansancio que ya no admite excusas. En la esquina del cuarto, una fotografía de Raúl niño se torció sola. Quise enderezarla y no pude moverme. Las rodillas me temblaban de un modo nuevo, no por terror, sino por reconocimiento. Uno sabe cuando una cosa ha rebasado cualquier historia. Yo te perdono, hijo, dijo abuela. Te perdono por lo que hiciste y por lo que no hiciste. Pero no puedo desandar tu camino. Raúl asintió. Su respiración no levantaba la tela. Pensé que quizá la mortaja era más gruesa de lo normal o que él la apretaba con los brazos. Me obligué a pensar en cosas así, pequeñas, para no rendirme a lo imposible. La vela del altar prendió otra sola. El vaso de tequila se vació un dedo. El pan mostró una mordida que no había estado. El humo del copal parecía escribir. No letras, no palabras, líneas que subían y bajaban, como un electrocardiograma hecho de olor. Me buscan, dijo Raúl. Ya no corrí. Abuela no le preguntó quién, ni dónde, ni cuándo. Le tomó la cara entre las palmas. Vi sus manos chicas enmarcando esa mortaja, ajustándola con cariño. Y entonces ocurrió lo que no he podido decir en voz alta sin que se me ponga fría la nuca. Abuela inclinó la frente y tocó con los labios la tela. En ese instante, la mortaja se humedeció. No toda, un círculo donde su boca había estado. No era saliva. Era agua de Campo Santo. La tela lo absorbió con un sonido tenue, como si hubiera esperado esa marca exacta. ¿Te vas a ir?, pregunté, y odié haber hablado. Raúl no me miró. Se volvió de nuevo al altar. La figura tenía un brillo nuevo, más limpio, como cuando lavas un vidrio y descubres que siempre estuvo opaco. Raúl dejó los lirios a los pies de la imagen, junto al rosario. Entonces vi que sus manos tenían una tierra finísima en las uñas.
Se me cerró la garganta. Abuela se sentó. Le dolían las rodillas desde hacía años, pero ahora no. Se sentó con una agilidad que no le veía desde que yo era niña. Me hizo señas de acercarme. Puse mis dedos sobre los suyos. Estaban tibios y secos. El perdón es carísimo, dijo. Pero ya lo pagué. Yo no entendí. Ella sí. Lo entendió tanto que la casa se acomodó a su entendimiento. La vela no hacía sombra. Los cuadros, que siempre habían tenido manchas de humedad como mapas de país desconocido, amanecieron lisos. Escuché pasos afuera. No eran pasos de policía. Eran pasos de quienes acompañan sin pedir permiso. Raúl caminó hacia la puerta. No se despidió con palabras. Abuela se levantó otra vez, le tomó la mortaja de los hombros y la ajustó como madre que peina a un hijo para ir a la escuela. Le besó la mejilla, ahora sí en la piel. Yo no vi piel. Vi tela. Pero mi abuela juraría que la tocó. Cuando abrió, la calle estaba en un silencio de feria apagada. El viento ya no traía polvo. Olía a flor seca. Raúl dio un paso afuera y se detuvo para mirar el cielo. Un perro cruzó la acera sin verlo. Luego bajó la cabeza y caminó hacia la esquina. Nadie lo siguió. Los pasos que había escuchado antes ya no estaban. Cerramos. Abuela fue directa al altar. Tomó la mortaja que había comprado y la guardó, pero no en el closet, bajo su cama, en una caja de zapatos. Aquí, dijo, porque el pago se deja junto al corazón. Yo no discutí. No pregunté. Esa noche dormí en su cuarto. No puse música, no encendí el televisor. La casa quedó atenta, como si pudiera despertar si alguien respiraba más fuerte. Abuela se acomodó de lado. Por primera vez en años la oí dormir sin gemidos. En algún momento, la vela se apagó sin humo. El copal ya no dejó marcas. Al amanecer, encontré la mortaja doblada sobre la mesa del altar, no bajo la cama. Tenía bordado el mismo número que vi en la de Raúl. Al tocarla, mis manos se humedecieron. El vaso de tequila estaba lleno. El pan, entero. Los lirios, frescos. Y al centro del altar, en un marco que nunca había visto, apareció una foto de mi abuela y de mí, sentadas de noche, con la casa oscura detrás y una vela que nos alumbraba el rostro. Detrás de nosotras, apenas visible, estaba la orilla de una tela blanca sostenida por alguien que no asomaba. Abuela despertó con una paz que me asustó. Me pidió café y pan. Comimos frente al altar sin hablar. Cuando acabamos, me acercó la mortaja. Ya no es mía, dijo. Me la cambiaron anoche. La que guardé era un ofrecimiento. Esta es la que se lleva. La tomé. Era ligera, pero tenía un peso que no estaba en la tela. Noté una marca húmeda donde abuela había besado. La tela no se secaba. Y supe, con una certeza que no he podido discutir ni con la terapia, que Raúl había venido a cobrar un trato que ella misma pidió, traerlo arrepentido, pero llevárselo con su permiso. El beso fue el acuerdo. El perdón, la llave. Lo demás, logística divina. Nunca volvimos a verlo. Un mes después, una noticia mínima mencionó un cuerpo sin nombre hallado cerca del peñón, envuelto como para viaje largo. No fui a confirmar. Abuela tampoco. Seguimos cuidando el altar. Cada día de muertos, al encender las velas, un borde de tela aparece un segundo junto a la figura, como quien asoma para verificar la lista. Y desde aquella noche, cada vez que alguien llama a nuestra puerta con 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa, 3 golpes, abuela sonríe, alza el rosario, y dice: el perdón llega y se va, pero el beso se queda.
carne infinita. Me llamo Mateo, chofer de combi en la Ruta Agrícola Oriental, San Lázaro. En 2014 me dijeron que el tumor en el estómago no tenía regreso. La palabra terminal no la pronunció el oncólogo, la dejó caer con los ojos. Yo ya venía quebrado, náuseas, un cansancio que parecía arena dentro de las venas, días que olían a metal. Vendí la combi a medias y me fui apagando en un cuarto de azotea en la colonia Morelos, donde cada noche escuchaba, como marea, la vida de los demás. Una tarde de septiembre, cojeando entre puestos y lonas, llegué a la capilla de la Santa Muerte en Alfarería. No iba a negociar, iba a implorar. Llevé una vela blanca y una plegaria mal memorizada. En el altar había fotos plastificadas, manojos de flores, billetes doblados con cuidado. Me temblaban las manos y el aire estaba denso, dulce y salado, como pan y sudor. Le pedí tiempo. No riqueza, no fama, no justicia. Tiempo. Días sin esa punzada que me doblaba. Semanas para reconciliarme con lo que dejé mal hecho. Meses, si se podía. Regresé a mi cuarto con el pecho desfogado. Dormí sin mareos por primera vez en meses. Al amanecer, me despertó una calma seca. El dolor se había ido. Me paré sin apoyar en la pared. Preparé café, barrí el piso. Lloré de pie, con vergüenza de mí mismo, como si me hubieran perdonado una deuda. A los 3 días, noté que la piel de mis manos parecía más tersa, como si me hubieran planchado las arrugas. En el espejo del baño, mi cara estaba lisa, las ojeras habían retrocedido. Me tomé el pulso, me abrí y cerré los dedos una y otra vez. Sentí un espesor raro bajo la dermis, un acolchado nuevo. Pensé en vitaminas, en placebo, en milagro. A la semana, la playera me apretaba los brazos sin que yo hubiera hecho esfuerzo alguno. La piel del cuello se sentía doble, como si llevara una bufanda muy delgada pegada al cuerpo. En el Hospital General de Valbuena me recibieron con protocolos y sorpresa. Análisis, ultrasonidos, tomografías. Un residente mencionó hiperplasia y tejidos supernumerarios. Otro dijo que tal vez era una reacción a medicamentos que ya no tomaba. Yo callé el único dato cierto, había pedido tiempo. El dolor no volvió, pero el espesor crecía. Primero en capas suaves, luego en pliegues discretos alrededor de los codos, después sobre el pecho, donde la piel parecía inflarse con aire tibio. No dolía. Picaba a ratos. Me sentía envuelto, como dentro de un abrigo que no me pertenecía. El doctor me sugirió una biopsia. Me acostaron bajo luz fría. La aguja entró y no encontró fondo pronto, el tejido cedía y seguía. El patólogo salió con el ceño afilado. Me explicaron que era regeneración sin freno, que mis células se comportaban como si todo el cuerpo fuera una herida que no sabía cuándo cerrar. Regresé a la capilla con un ramo de alcatraces. La imagen de túnica y guadaña estaba quieta, impecable, con un brillo que no era de lámparas. Le agradecí por el alivio. Le conté en voz baja lo otro, ese crecimiento nuevo que me abrazaba por dentro. Un señor de camisa planchada, cuidador del lugar, me miró sin sorpresa. Dijo que a veces la gracia se derrama como río desbordado y que uno debe aprender a encauzarla. Me pidió dejar fruta, agua y silencio por 9 días. Lo que pediste ya llegó. Ahora ordénalo. Obedecí. Los primeros días, el espesor se hizo presente en los párpados, pestañeaba y sentía una telita suave que rozaba otra. En el pecho, cada inhalación era más llena. No fatiga, no falta de aire, sino plenitud. Me medían en el hospital una vez por semana. Los números eran buenos y malos al mismo tiempo, sin cáncer activo, pero con masas blandas formándose donde no deberían. Me dijeron que mis órganos mostraban crecimiento compensatorio sin causa clara. El hígado pesaba más en los estudios,
el corazón latía firme, más grande de lo esperado. Me preguntaron por suplementos, por rituales, por drogas. Mentí por miedo, por respeto, por no convertir lo sagrado en anécdota clínica. La ropa dejó de servir. Empecé a usar camisas amplias que raspaban con su etiqueta nueva el borde del cuello. El sueño se volvió profundo y pesado. Al despertar, mi propio cuerpo parecía haber sumado otro centímetro de cobija. La piel descubrió un ritmo. Se levantaba apenas, como si respirara por cuenta propia, y luego se asentaba. Cuando me bañaba, el agua corría con lentitud por recovecos recién nacidos, juntándose en pequeñas lagunas tibias sobre mí. No todo era confort. Los dedos se me adormecían de repente. La frente sudaba sin calor. El estómago, antiguo enemigo, ahora murmuraba con hambre constante, no de comida sino de espacio. Comía poco. Aún así, el volumen seguía. Fui dejando trabajos ocasionales, no podía cargar, no podía agacharme sin oír un crujir sordo, no de esqueleto, sino de tejido nuevo ajustándose. El 9º día, volví a alfarería. Llevé agua, pan dulce, una vela. El cuidador me señaló un rincón. Me arrodillé. El ambiente estaba inflado de plegarias retenidas, de promesas dobladas como cartas. Cerré los ojos y pedí, no que se detuviera, sino que encontrara forma. Que ese tiempo prestado supiera por dónde fluir. Al abrirlos, la sala parecía igual, pero algo en mí se acomodó como una maleta al cerrar. Las horas siguientes fueron tranquilas. Ese alivio se sostuvo una semana, hasta que noté que mis codos ya no doblaban del todo. La segunda piel había decidido no obedecer articulaciones. Caminaba rígido, lento. Me compré un bastón. En las noches, al recostarme, sentía mi propio latido amortiguado por capas blandas que me cuidaban y me dejaban fuera a la vez. El hospital propuso cirugía reductora. Acepté, con la condición íntima de volver a la capilla al salir. Me marcaron la piel con plumón. Me durmieron. Cuando desperté, vendado, me dijeron que el tejido había sido más vasto de lo previsto, que seguía apareciendo donde ya no estaba, como pasto después de lluvia. No hubo complicaciones inmediatas, excepto una, el borde de una incisión amaneció cubierto otra vez, como si alguien hubiera puesto una tira nueva de piel para protegerme. Aplaudieron la cicatrización milagrosa. No supieron leer la inquietud. Me enviaron a casa con recomendaciones. A los 2 días, las vendas se apretaban solas. No por el vendaje, sino porque el volumen crecía de nuevo, con paciencia de selva. En el espejo, el rostro seguía siendo mío, pero más suave, más ancho, los rasgos preservados como monedas bajo un mantel. Intenté escribir una carta para mi hermano, pidiéndole que no se asustara si yo cambiaba. La pluma me resbalaba, los dedos, cubiertos por esa delicada almohadilla, ya no agarraban igual. La última caminata hasta la capilla la hice al amanecer, cuando el barrio todavía reorganiza su ruido. Llevé una fotografía mía en la que aún tenía mi combi y una sonrisa que ahora me parece prestada. La dejé entre otras, con una cinta alrededor. Me quedé de pie, escuchando a la gente pedir lo suyo, salud, trabajo, justicia. Me di cuenta de que yo ya lo tenía, salud sin medida, vida desbordada, un cuerpo que no conocía la palabra basta. Comprendí algo que nadie me dijo y que, sin embargo, siempre estuvo ahí, el tiempo que pedí no era reloj, era materia. La gracia no se posó afuera de mí, me construyó otra vez, con generosidad que no sabe de límites humanos. No hay rencor en esto. Hay asombro, miedo y un respeto que incendia en silencio. Ahora escribo como puedo, con pausas entre cada línea, apoyando la muñeca en esta mesa de lámina que se hunde un poco con mi peso. La vista se me acorta cuando la piel del párpado decide abrigarme. Respiro profundo y escucho, al fondo, el rumor de mis órganos trabajando más allá de lo que dictan los libros.
no duele, pero impone. Pienso en la ruta que ya no manejo, en los pasajeros que subían corriendo, en el niño que dormía contra el vidrio, en el olor a gasolina de cada mañana. Pienso en la luz dentro de la capilla, siempre igual. No sé cuánto más creceré. No sé si la vida puede llenarse tanto que termine por cerrarse como un capullo. Si eso pasa, si un día quedo completo dentro de mí, quiero que sepan que fue un trato aceptado con la frente descubierta. Pedí tiempo. Me lo dieron. Aprendí que el tiempo, cuando llega como regalo, también pide casa. Y la mía se la ofrecí entera, pared por pared, capa por capa, hasta que ya no quede ni un resquicio sin su latido. Latido prestado. No sabía cuánto pesa un silencio hasta que lo sentí colgado del techo del hospital. Era 2013 y el yeso de los pasillos se descascaraba en tiras que parecían piel húmeda. Yo llevaba 3 noches sin dormir, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor y el desinfectante. Mi esposa sangraba en la sala de expulsión. Yo apretaba entre los dedos una estampita ajada de la Santa Muerte de bata blanca, la que guarda y cura. La traía desde joven, escondida detrás de la foto de mi credencial, donde nadie la viera. No era devoto de altar grande ni de veladoras caras, pero a ella le hablaba cuando me quedaba solo en las madrugadas. El niño venía con el cordón enredado y la obstetra trabajó con una calma que se me antojaba cruel. Vi compresas pasar, pinzas, la bolsa de plástico succionando líquido tibio. Oí números que no entendí. Al final, solo el murmullo cansado de un monitor y las manos de la enfermera cubriendo al bebé con una sábana térmica verde. Me dijeron que no hubo latido, que no respondió a estímulos, que lo intentaron más de los minutos que marca el protocolo. No recuerdo si asentí. Solo sé que me quedé mirando el borde de la sábana, esperando un temblor que no llegó. En el pasillo había sillas de metal frío y una máquina de café con el vidrio roto por dentro. Fui hasta la capillita del hospital y la encontré cerrada con candado. Afuera, en la salida de servicio, había un escalón sucio donde los camilleros a veces fumaban. Olía a cloro y a humedad vieja. Abrí mi cartera. La estampita de la santa salió pegada a la mica, con un borde de mugre que traté de limpiar en la mezclilla. No llevé veladora, ni flores, ni nada. Solo la imagen de la calavera con túnica blanca, brazos abiertos, y ese gesto que no es sonrisa ni amenaza. Ahí, con los codos en las rodillas y la frente en las manos, le hablé. No promesas grandilocuentes, no pactos dramáticos, le dije lo único que tenía adentro, sin adornos. Le pedí que no se lo llevara. Que si estaba en su libro que me lo prestara aunque fuera un rato, aunque fuera con condiciones, aunque fuera caro. Que me pusiera a mí en la cuenta, pero que a él lo dejara llorar. Los camiones pasaban a lo lejos y dejaban un vibrar leve en la pared. Detrás de la puerta se escuchaban ruedas de camilla, tacones, el zumbido eléctrico de un foco cansado. No sé cuánto duró. Cuando me levanté, el mundo tenía la nitidez de las madrugadas en que uno cree que el tiempo puede estirarse. Regresé por el pasillo como quien entra a una iglesia vacía. La enfermera que había cubierto al bebé venía hacia mí con la cara desencajada por una sorpresa difícil de procesar. Dijo mi apellido y me llevó a neonatos. En la cuna de calor radiante, el mismo bulto con sábana verde daba pequeñas sacudidas. No era un berrido fuerte, era un quejido húmedo, como si el aire recién descubierto le raspara la garganta. El monitor marcaba una frecuencia cardíaca lenta pero presente. La obstetra, con los ojos rojos de cansancio, murmuró que a veces ocurren fenómenos raros, actividad eléctrica que regresa, respiraciones reflejas que abren puertas. Nadie quería pronunciar la palabra milagro. Firmé papeles. A mi esposa la estabilizaron. En la incubadora, el niño apretó mi dedo con una fuerza torpe, sin mirar. Su piel estaba pálida, al borde de un azul que nunca llegaba, y estaba frío. No helado de muerte, sino frío de bodega, ese que uno siente cuando abre un refrigerador grande. Le pusieron nombre y brazalete. Yo no dejé la estampita lejos. La primera noche en el cuarto conjunto,
el aire tenía un filo que me cortó las fosas nasales. Mi esposa dormía aturdida por los analgésicos. El bebé respiraba con pausas largas. En cada pausa, la habitación parecía aguantar la respiración con él. No lloraba como otros recién nacidos, no estallaba en súbitos sollozos, no se enrojecía, emitía un lamento bajo, gutural, como un gatito al que le falta calor. Lo envolvimos con 3 mantas y la enfermera comentó que su temperatura estaba en el límite bajo, pero estable. Volvimos a casa en 4 días. El vecindario nos recibió con motores y perros. La cuna esperaba, improvisada con un colchón que nos prestó mi cuñada. En la repisa, en lo alto, puse un vaso con agua, una manzana y, por primera vez, una veladora blanca con la Santa Muerte impresa. No quería hacer bulla, pero sentía que debía señalar con algo que me sabía deudor. Prendí la vela con un cerillo y el humo dibujó un lazo que tardó en romperse. La abuela vino a ver al niño y dijo que se parecía a mí en la boca. Le puso un escapulario chiquito que tejió en el camión rumbo a la casa. Todos celebraron quedito, como quien habla cerca de un enfermo. Cuando se fueron, la casa quedó con un olor a leche cortada y a cera. La llama de la veladora oscilaba aunque no hubiera corriente. Las semanas se sucedieron con pequeñas rarezas que fui guardando sin exhibirlas. El niño dormía mejor cuando la habitación estaba cerrada por completo, persianas abajo, sin una rendija de luz. Era inútil abrir la ventana para que entrara el sol, lloraba en un tono que lo raspaba por dentro. Pero si lo acercaba a la puerta del baño, donde la humedad de las tuberías enfría el azulejo, se quedaba quieto, con el gesto sereno de alguien que escucha. Comía, ganaba peso, su pediatra decía que iba bien, que cada quien tiene su ritmo. Yo asentía. No mencioné lo frío que quedaban mis dedos cuando lo sostenía sin cobijas. Tampoco conté que, por las noches, al cruzar el pasillo, veía en el vidrio de la alacena 2 reflejos blancos, como ojos sin pupila, a la altura de su cuna. Eran brillos de la vela, me dije. Era cansancio. En el primer mes, llevé la veladora consumida y la reemplacé por otra. Tejé flores blancas y pan. Limpié el vaso de agua y lo volví a llenar. Me daba vergüenza que los vecinos lo notaran, pero no pude evitarlo. La casa se volvió cuidadosa, hablábamos bajo, caminábamos más lento, cerrábamos la puerta con el pestillo para que no entrara el perro. En las madrugadas, el silencio tenía un zumbido como de luz fluorescente, aun cuando todas las luces estaban apagadas. No fue hasta el día en que murió don Mauro, el vecino del lote de atrás, que empecé a prestar atención a las fechas. Cayó en su patio podando un árbol, sin testigos. Dijeron que fue el corazón. Esa noche se fue la luz en media colonia y la llama de la veladora, aunque ya casi en el final, no se extinguió. El niño durmió profundo, sin pausas. A la semana, falleció la señora que atendía la recaudería, una complicación de algo que, según su hija, nunca supieron que tenía. En el calendario, marqué con una raya el día del llanto en la incubadora. Luego tracé líneas hacia esas muertes como si fueran radios que salen del mismo punto. No quería ver patrones, pero los ojos hacen lo que quieren cuando buscan consuelo o culpa. No hablé con nadie. Seguí llevando el vaso de agua. Cambié la manzana por una nueva cuando se hundía por dentro como si se la hubiera chupado un vacío. Compré una túnica blanca pequeña que colgué detrás de la puerta, escondida por los suéteres. En los cumpleaños, en lugar de globos y música alta, invitamos a la familia a comer en silencio. Con pastel, sí, y fotos, sí, pero sin velas para soplar. Mi esposa nunca comentó la coincidencia de que cada año, cerca de la fecha, alguien conocido faltaba. Tal vez también lo sabía y eligió no nombrarlo. A veces ese es el acuerdo que uno firma con lo que no entiende, no hablar, no preguntar, cumplir. El niño creció con ojos tranquilos y piel que tardaba en calentarse al sol. En invierno, su cuarto era el único que no lloraba por las paredes. Le gustaba acariciar el lomo de los libros viejos y jugar a mover las cortinas cerradas metiéndose detrás de ellas. En las noches de calor, cuando todos en la cuadra arrastraban sillas a la banqueta, él prefería refugiarse en el pasillo oscuro y escuchar el ambulante de los tamales como si fuera una nana.
Había algo en su respiración que me recordaba el ritmo del foco del pasillo del hospital, ese parpadeo que no se decide entre durar y apagarse. A veces me despierto antes que el amanecer. La casa parece un tanque vacío. Camino hasta su cama y lo miro dormir. Su pecho sube y baja como corresponde, pero cada tanto hay una pausa apenas más larga, un segundo detenido que me pone de rodillas por dentro. Es en esa pausa cuando siento la habitación bajar de temperatura. No es sugestión, el vidrio del closet suda por dentro y mis uñas se vuelven opacas. En ese segundo, escucho un suspiro que no sale de él ni de mí, un hilo de aire que roza la tela de la cortina como un dedo. Después, el mundo continúa, y él, mi hijo, retoma el ciclo. No sé qué costo exacto pagué. No sé si soy yo el que debe la cuenta, o si la cuenta se dispersa en pequeñas cuotas en los alrededores, lo suficiente para que nadie la note pero para que todos la paguen sin saberlo. Lo único que sé es que aquella noche, en la salida de servicio, no pedí vida eterna ni promesas inquebrantables, pedí un préstamo. Y los préstamos tienen intereses. He pensado en dejar de llenar el vaso de agua, en no encender la vela, en poner la estampita de vuelta en la cartera y guardarla detrás de una foto alegre. He intentado. Siempre, el día que decido no hacerlo, el aire de la casa se enrarece y el niño amanece con los labios más pálidos. Entonces vuelvo al altar pequeño y cumplo. No porque crea que ella me castigue, sino porque entiendo la contabilidad de las cosas invisibles. No son castigos, son balances. Hace un par de noches, en el pasillo, había una claridad que no venía de ninguna parte. Pasé con cuidado de no hacer ruido. En el cuadro de vidrio de la alacena, vi mi reflejo y, detrás, dos sombras altas donde no hay nada colgado. Me quedé quieto hasta que la claridad se apagó por sí sola como un animal satisfecho. Volví a su cuarto. Me acerqué tanto a su cara que podía oler la leche seca en sus comisuras. Conté sus respiraciones. A la 10ª, vino la pausa larga y el frío clavándoseme por la nuca. Y ahí, en ese segundo sin aire, lo supe con una certeza que duele y tranquiliza a la vez, sigue siendo un latido prestado. Y mientras yo respire, me toca sostener la vela. Pulmón prestado. No digo mi nombre. Digo el puerto, Mazatlán, 2017. Turno nocturno en los muelles, entre grúas que chillan como animales y contenedores que se alzan como paredes ciegas. Vengo de una vida de adelantos y cuentas parciales, de dormir con un ojo abierto y de mirar el mar no como paisaje sino como advertencia. En mi casillero, detrás del overol con olor a diésel, tengo un altarcito de la niña blanca, una estampa plastificada, un vaso de veladora rescatado de la basura, un platito de metal con manchas de nicotina. No fumo desde que me lo prometí, pero guardo un cigarro solitario, amarillento, como una llave. Aquella noche la humedad era un animal pegado a la nuca. Un supervisor nos gritó que había que revisar un contenedor que venía con reporte de fuga. Yo sabía de qué hablaban, químicos, gases, cosas que no se ven hasta que queman la garganta. Metí la mano al casillero y toqué la estampa. Saqué el cigarro, lo dejé sobre el platito, encendí con el mechero y me incliné. No pedí riqueza, ni venganza, ni nada de novela. Pedí volver con mis pulmones completos. El último, pensé, y el humo subió recto, negro, denso, como si pesara. No se disolvió. Se echó a andar. Salí del vestidor sin apagar el encendedor. El humo atravesó la rendija de la puerta y se deslizó pegado al piso, una cinta oscura que doblaba en las esquinas, evitaba charcos, trepaba escalones. Lo seguí entre grúas detenidas, cadenas, charolas con grasa. Las luces del muelle parpadeaban y el mar se oía respirando con malicia. En la hilera F, junto a los contenedores frigoríficos, el humo se detuvo. El metal sudaba frío a pesar del calor. Pegué la oreja y escuché un golpecito interior, irregular, como uñas en una caja. Abrí la compuerta con palanca. El aire me pegó en la cara, era sal mezclada con algo dulce, casi quemado. Adentro no había nada, pero el piso estaba húmedo y tenía marcas de suela que entraban,
daban 3 pasos y desaparecían como si hubieran flotado hacia arriba. En la esquina, un gancho de carga oscilaba apenas. Lo vi tarde. Se soltó y cayó donde estaba mi cráneo, pero el humo interpuesto se comprimió como pared. El gancho rebotó en esa pared invisible y cayó a mis pies. No imaginé, no soñé. Vi con mis ojos una cosa que no debía existir sostenerme el golpe. De regreso, los radios escupían estática. Alguien dijo no crucen por la plancha y otro, con voz de trapo, ¿me escuchas? El humo adelantó como perro fiel. Lo seguí. Pasamos junto a montacargas apagados. Sentí que algo se movía fuera del mapa. Luces sin patrón, motores que encendían solos y se ahogaban. Un convoy se asomó por el acceso sin placas, apagado, faros tensos. Me escondí bajo una plataforma. Pasos. Voces bajas. No voy a transcribir palabras. Aprendí a no repetirlas. El humo me cubrió la cara, entró por la nariz, me llenó la boca de sabor metálico. Uno de ellos alumbró debajo de la plataforma. La luz me lamió las botas y rebotó. El hombre tosió como si tragara arena y siguió de largo. Sentí el latido en la lengua. Más tarde, cuando todo se calmó y la sirena del puerto se tragó su propia voz, volví al vestidor. El cigarro no estaba. Quedaba un cilindro recto de ceniza, perfecto, que no se desmoronaba a pesar de mi respiración. El vaso tenía una espuma gris pegada como si alguien hubiera soplado por horas. El humo negro aún se enroscaba en el techo, lento, paciente, y se escapaba por la ventana como quien conoce camino. Dormí poco. Al despertar, encontré en la pared del cuarto un velo plomizo, una cintura de ceniza que iba del altar a la foto de mi hija. No me busquen moral. No soy santo. Sé contar lo que pasa. La marca en el cristal parecía una mano que hubiera apoyado los dedos con suavidad. Dejé la ventana abierta por reflejo y el olor a sal invadió la cocina como un invitado sin prisa. Los días siguientes el aire se comportó como animal doméstico. Me avisaba. En el muelle, si el humo olía a azúcar quemada, significaba fuga. Si olía a pelo chamuscado, significaba cable pelado. Si no olía a nada, huye. Un compañero, R, me dijo riéndose que soñó con una mujer flaca que le pedía fuego. Ese mismo día, una cadena se reventó y la carga pasó rozándole la cabeza. No murió, pero sangró de la oreja como si le hubieran arrancado una palabra que ya no podría decir. Yo estaba a 2 metros, con la boca negra por dentro y el mechero en el bolsillo encendido sin que lo hubiera tocado. En el puerto, los milagros no son frescos ni limpios. Son torcidos, practican con nosotros, cobran. La primera vez que entendí el precio fue una madrugada de tormenta. Los contenedores vibraban con el viento y el mar arrojaba espuma como un animal rabioso. El humo salió del altarcito y formó un dedo que apuntó hacia el agua. El radio soltó 2 palabras, huecas, como de panteón, no mires. Obedecí, clavé la vista en mis botas. Detrás, algo rasgó el aire, metal contra metal. Un contenedor cayó justo donde hubiera estado mi columna. Tembló el piso y la vibración me subió por las pantorrillas. El humo me entró por la garganta como un trago espeso. Tosí hasta ver puntitos blancos. Cuando respiré de nuevo, supe que no era mi aire. Empecé a notar que cada vez que sobrevivía a algo improbable aparecía, al amanecer, un cenicero con un cilindro perfecto de ceniza nuevo, sin huellas, sin colillas. Nadie había entrado. Mi hija no fuma. Yo ya no. El encendedor se encendía solo cuando lo dejaba cerca y si intentaba usarlo para otra cosa se negaba, como un perro que solo responde a un nombre. Una vez conté, 3 noches difíciles, 3 cilindros. A la 4ª, me atreví a preguntar en voz baja si había que pagar. No hubo respuesta, pero el humo, arropado en el marco de la ventana, se movió como afirmando. El pago llegó en forma de compañía. Empecé a oler a gente antes de verla, a sentir la presencia de los que ya no estaban asignados a este lado. En una esquina del muelle, donde una vez un chico se cayó al agua y no salió, siempre hay un remolino pequeñito que no se acaba. Cuando paso, el humo se espesa, me roza el cuello,
y por un segundo escucho un chapoteo que no hace nadie. En el vestidor, el platito de metal amanecía a veces con un grano brillante de sal incrustado en la ceniza, como si el mar hubiera pasado a dejar su firma. Cada grano se sumó a una cuenta invisible. Cada grano era un recordatorio de que a mí me habían prestado algo. Lo entendí una tarde sin lluvia, con el sol rajando y sin viento. R no llegó. Dicen que su corazón se detuvo en el transporte, lejos, sin mar a la vista. Yo estaba frente al espejo del baño, lavándome las manos, cuando mi aliento empañó el cristal con dos formas idénticas a pulmones. No eran redondas ni rosadas como en lámina escolar. Eran sombras con muescas, y en el borde de cada una se dibujó una guadaña mínima. El humo se pegó al espejo desde adentro, y por un instante vi mi boca exhalar algo que no me pertenecía. No fui al funeral. No sé mirar a la gente cuando me sé vivo a costa de otro reloj. Desde entonces, cumplo. Cuando la sirena del puerto suena 3 veces, dejo un cigarro en el platito. No lo toco. Se consume solo, recto, sin temblar, y la ceniza queda completa como columna vertebral hecha polvo. Abro la ventana para que entre lo que tenga que entrar. Me siento junto a la mesa y escucho al mar aunque viva a varias cuadras. No pronuncio plegarias largas. Digo gracias sin adornos, y mantengo las manos quietas para no tentar el trato. He intentado volver a fumar por mi cuenta. Es imposible. El primer jalón sabe a moneda vieja y 2 pasos después estoy tosiendo negro, como si me arrancaran filamentos. Me queda claro que el último se quedó en manos que no son humanas. En las mañanas encuentro pequeños ríos de ceniza que van desde el plato a la ventana y se cortan en el aire, como si alguien hubiera cruzado de regreso por donde no hay piso. A veces, sobre la almohada, encuentro un cabello tan fino que parece hilo de humo y me despierto con la sensación de que me vigiló una figura que esa ausencia conforma. No aparento devoción. Trabajo, cumplo el horario, cobro. Pero sé que cada respiración tiene dueño y fecha. A veces, al abrir la boca, siento granitos de sal entre los dientes y cuando escupo brillan como si tuvieran luna dentro. En el espejo, mi vapor dibuja el filo de una herramienta que no quiero nombrar. Me he acostumbrado a escuchar pasos que no pesan, a ver esquinas que tardan un segundo en olvidar que alguien estuvo ahí. Si me preguntan cómo sé que fue un milagro, contesto que no me importa la palabra. Yo vi el gancho detenerse, vi la luz pasar de largo, vi el contenedor escoger el suelo donde no estaba mi cuerpo. Y cada vez que respiro y no duele, acepto que el aire que entra ya no es mío, que lo tengo prestado por la Santísima. Algún día, cuando se acabe el paquete que jamás compré, cuando el platito amanezca limpio por primera vez, vendrá por lo que es suyo. Yo, que tanto he cargado cajas ajenas, entiendo la contabilidad de los que llevan cuentas perfectas. Hasta entonces, dejo la ventana abierta. La noche entra con olor a sal y diésel, y en la mesa el cilindro de ceniza se sostiene como columna, impecable. No toso. No rezo de más. Solo espero, con la certeza que pesa más que el miedo, a que el humo me llame por dentro. Porque el pulmón que cargo no me pertenece. Porque el último cigarro lo está fumando, todavía, alguien que camina sin huellas. Y cuando se apague del todo, me tocará seguirlo. No salgas. Me reservo el nombre. En 2013 vivía en un departamento chico del Infonavit en Mazatlán, Sinaloa, con una ventana que daba a una esquina donde siempre pasaba el camión de las 6:48. Trabajaba de repartidor nocturno para una paquetería, salía con la mochila cruzada al pecho y una libreta donde anotaba entregas, placas, rutas. Desde adolescente tengo un altarcito a la niña blanca, un vaso con agua, una manzana, una veladora sencilla y una estampita que heredé de mi tía Yolanda. Nunca me gustó hablar de eso porque en mi familia ese tema se lleva en silencio, con respeto y sin alardes. Lo que voy a contar se sostiene con cosas pequeñas, demasiado concretas para inventarlas, y con un miedo que aún siento en los dientes cuando muerdo una tortilla y la mandíbula me tiembla sola. La advertencia empezó como un sueño raro la madrugada del 12 de junio.
No hubo palabras, ni voces, ni teatro. Vi la esquina de siempre como si estuviera parado en mi ventana, pero el pavimento era oscuro como plato de peltre quemado y sobre la banca del camión había una sombra sentada que no encajaba con nadie que yo conociera. En el sueño, la niña blanca estaba parada cerca del poste, leve, sin tocar el suelo. No era una figura monstruosa, era clara, huesuda, paciente. Levantó la mano de hueso como quien indica un alto de tránsito, sin prisa. Yo sentí el gesto directo en el estómago, un no salga seco, más fuerte que cualquier regaño que me hayan dado. Me desperté sudando, con la boca llena del sabor a metal que deja la fiebre, y el cuarto olía a copal aunque no había encendido nada. Mi alarma marcaba las 5:20, pero el segundero estaba detenido. La flama de la veladora se inclinaba hacia la puerta, como si soplara una corriente invisible. En el piso, el polvito blanco que suelta el yeso del muro dibujaba una línea desde el altar hasta el marco de la entrada, una línea rota, como si alguien hubiera arrastrado un dedo. No hallé explicación que me calmara. Llamé a mi supervisor y dije que me sentía mal del estómago. Cerré la cortina, me serví café recalentado, le cambié el agua al vaso del altar y me senté a esperar a que amaneciera, con ese silencio pegado a los oídos que hace que cualquier golpe de tubería parezca un disparo. A las 7:12 se quebró el aire. Primero un motor que acelera de más, luego el chillido de llantas, después las ráfagas que no confundes con cohetes ni aunque quisieras. El eco se metió por el patio, rebotó en la sala y me clavó en la silla. Me asomé poco, con miedo de sacar la cabeza, y vi sombras corriendo en la esquina, chispas contra el asfalto, vidrios rotos como lluvia gruesa. Duró lo suficiente para que las manos se me entumieran en la taza y el café se me derramara sin darme cuenta. Cuando el ruido amansó, el barrio quedó sin pájaros. Llegaron patrullas, gente con teléfonos, el rumor de que todo había empezado por una camioneta sin placas y un mal cruce. A media mañana supe que los disparos habían pegado directo en la banca del camión. El poste tenía marcas, muescas mordidas a la altura de mi cadera. Nadie me lo contó con drama, lo vi después, al día siguiente, cuando por fin pude salir a comprar pan. Había manchas en el cemento que los vecinos evitábamos con un rodeo pequeño, casi como si todos obedeciéramos la misma marca invisible. Ese mismo mediodía el vaso de agua del altar amaneció con burbujas pegadas al vidrio, como si hubiera hervido sin calor. La manzana que dejé desde la semana anterior tenía un hundimiento leve, redondo, y no había hormigas. No sentí triunfo ni alegría, sentí deuda. Le di gracias en silencio, barrí el polvo del piso, cambié la veladora por una nueva y dejé pan dulce en un platito. Esa noche dormí con el ventilador apagado para oír cualquier cosa. A las 3:33, las monedas de un bote que guardo con cambio rodaron solas y se detuvieron contra la pata de la mesa. No fue truco. No tengo a quien convencer, pero yo estaba despierto y vi cómo vibró el metal. Los días siguientes la ciudad se acomodó como si nada y, sin embargo, todo me raspaba. Me enteré de que un chofer de la ruta que pasa por mi esquina había recibido 2 tiros en el parabrisas y, de milagro, ninguno lo tocó. Me contó una vecina que don Efrén, el de la carnicería, estuvo a punto de salir a esa hora porque escuchó que alguien tocó 3 veces. Al abrir, no había nadie y se regañó a sí mismo por andar de curioso. Detalles. Los voy poniendo en fila porque así se me presentaron, como cuentas de un rosario que alguien pasa sin detenerse. La segunda señal fue más directa. El 18 de junio me tocaba turno nocturno. La intención era cruzar por el Libramiento para evitar la colonia Juárez, pero algo en la espalda se me puso duro, como si el arnés de la mochila me jalara hacia atrás. Me arrimé al altar a ponerle un trago de agua a la copa, y la flama de la veladora hizo un ruido menudo, un crujido que nunca antes le había oído. En la base del vaso, el polvo formaba una herradura. No soy de buscar mensajes en cualquier mancha, pero ese día me quedé. Volví a llamar al trabajo. Más tarde, en WhatsApp, empezaron a llegar videos de un retén improvisado justo en el Libramiento. Hombres encapuchados parando carros, revisando guanteras. A 2 cuadras de donde hubiera pasado, alguien en moto se asustó y estrelló la cabeza contra un poste.
La gente dice muchas cosas, exagera, inventa, pero las cintas amarillas no aparecen por imaginación. No todo fue evitar balas. Hubo un favor más raro. Mi hermano, que vive en otro fraccionamiento, me pidió que lo acompañara a recoger a su niña de la primaria un viernes por la tarde. Tenía planes de pasar antes a pagar el internet en un local que está junto a una tienda de pinturas. Al salir, moví sin querer la estampita de la niña y cayó boca abajo. La levanté y sentí un frío mínimo en la palma. No era miedo, era aviso. Le propuse a mi hermano cambiar la ruta y pagar después. Nos desviamos por una calle con baches y árboles viejos. A la hora exacta en que hubiéramos pasado por la tienda, se incendió un transformador y voló el vidrio de varios negocios, uno de ellos el del internet. Me enteré por una historia de Facebook y por el chisme cruzado de vecinas que se pasan capturas de pantalla. Otra vez me apretó esa mezcla de gratitud y peso, como cuando uno recibe dinero que sabe que tendrá que devolver con intereses. Yo sé que hay quien lee esto y decide que todo es coincidencia. Ojalá lo fuera. Ojalá pudiera explicar por qué, las veces que descuidé el agua del vaso, la casa amaneció con un olor raro, ni a podrido ni a drenaje, un olor que solo he sentido en las funerarias cuando el aire está muy quieto. O por qué, cuando dejé la veladora sin cambiar hasta que la mecha se hundió en la cera, el refrigerador empezó a zumbar con un ritmo que se parecía a una oración que mi tía murmuraba para las ánimas. No hablo de fantasmas con sábanas ni de apariciones teatrales. Hablo de pequeñas torceduras en lo cotidiano que, sumadas, te arrinconan hacia un lado del camino y te salvan el cuerpo a cambio de la disciplina. La esquina donde siempre esperaba el camión la rodeo desde entonces. No pongo un pie en el cuadro de cemento que se manchó aquel día. Cuando tengo que pasar, cruzo por la banqueta de enfrente y miro el poste sin verlo. Cada 2 del mes dejo una rosa blanca en el altar y, cuando puedo, un cigarro que no enciendo. La madrugada se encarga. No quiero convencer a nadie de que el humo se eleva solo, me basta oler el residuo en la alfombra y encontrar, a veces, la ceniza formada en una línea que apunta hacia la puerta, como aquel rastro de yeso de la primera mañana. A veces sueño otra vez la banca vacía. No hay disparos, ni gente, ni sonido. La niña está de pie en el mismo lugar, con el mismo gesto que no es amenaza ni caricia. El no salgas no siempre significa encierro, a veces es no cruces, no respondas, no sigas a quien te llama por tu nombre desde la calle cuando no reconoces la voz. Aprendí a obedecer sin dramatizar, a cambiar el agua aunque el día sea pesado, a aceptar que vivir también es deberle a algo que no se ve. Tal vez, un día, me toque pagar con algo que aún no entiendo. Mientras tanto, camino con cuidado, escucho los ruidos de la casa como se escucha a un amigo que te guía con señas. Cuando el estómago se me encoge con ese tirón de freno, me quedo quieto, me siento, respiro, y repito en silencio lo único que me ha mantenido del lado de acá. No salgas. Llave de humo. Me reservo el nombre. En 2015 caí por un robo que no cometí, me levantaron afuera del taller eléctrico donde trabajaba y me subieron a una patrulla sin explicaciones. Terminé en un reclusorio estatal de Oaxaca, una nave de bloc húmeda y techo de lámina donde la noche olía a cloro, sudor viejo y metal oxidado. Las literas eran tubos soldados con pintura comida por el salitre. Un foco blanco no se apagaba nunca y zumbaba como un insecto atrapado. La primera semana aprendí a respirar despacio para no gastar saliva en pleitos. La segunda, a escuchar. En el dormitorio, entre ronquidos y pasos de guardia, se oían rezos bajos. Los más viejos le hablaban a una imagen armada con retazos, fotocopia en cartón, un frasco con agua, una manzana, una vela negra cortada por la mitad y un cigarro apagado cruzando el pecho de la calavera. La niña blanca. Yo había visto altares afuera de los mercados, pero ahí adentro la presencia tenía otro peso. Mi caso se enredó en papeles. El abogado público aseguró primero que era cosa de semanas, luego de meses. El que me inculpó, un conocido del barrio, dejó de presentarse. La desesperación no llega de golpe, se instala y empieza a medir los días con ruidos.
El golpe del candado a las 6. El silbido breve del guardia cuando está de buenas. El mismo camión que frena afuera a las 10. Y de noche, el chisporroteo breve de una cerilla frotada a escondidas. No recuerdo el día exacto en que decidí pedir un milagro. Sí recuerdo la humedad en los dedos y el sabor a metal en la lengua. Fui al rincón del altar cuando todos dormían, con un cigarro arrugado que me regaló un albañil del módulo 3. No recé en voz alta, le hablé por dentro. No pedí riqueza ni venganza, solo salir limpio y volver al taller. Prometí llevarle siempre un vaso claro y no hablar mal de su nombre. Dejé la tapita de refresco con agua y el cigarro sobre la estampa. El fósforo no quiso prender. Lo raspé 2 veces y se quebró con un olor agrio. Sentí esa vergüenza de quien hace ruido en una iglesia vacía. Me quedé quieto con el cigarro entre los dedos y, en ese segundo, el foco zumbó distinto, como si fallara el voltaje. No hubo llama. Primero, un resplandor muy suave dentro de la colilla, una brasa que nació sin fuego y empezó a correr hacia el filtro. La ceniza se formó pareja y el humo subió muy derecho, sin torcerse. Olía dulce, parecido al pan tostado. Me guardé el temblor y regresé a la litera. Dormí con el corazón acelerado. A la mañana siguiente hicieron conteo sin insultos y abrieron el candado un poco antes de lo habitual. Un administrativo con traje barato pidió mi nombre y me sacó al pasillo. Dijo que había una inconsistencia en mi expediente y que salía bajo reservas. Firmé papeles con manos que no reconocí como mías. El guardia que me acompañó a la salida llevaba en el chaleco una estampa idéntica a la del altar. No me miró, me ofreció un café y dijo que caminara con calma. Ese mismo día supe que el hombre que me acusó se había ahorcado en la barandilla de una delegación. Nadie habló mucho. También circuló el rumor de que, en la madrugada, un custodio del turno se sufrió una hemorragia masiva en el baño. Yo no quise atar los puntos. Regresé al taller, limpié herramientas y pagué la renta atrasada. Compré un vaso nuevo y una vela. Hice un altar discreto en mi cuarto, agua fresca, una manzana verde, un trozo de pan y un cigarro cruzado sobre la estampa. Pasaron los años. Hubo meses buenos. Hubo también una noche en que mi hijo se puso morado, una bronquitis que cambió de nombre camino al hospital. Máquina, alarmas, manos frías. Le hablé otra vez, sin grandes palabras. Le prometí 12 velas en 12 noches y caminar descalzo hasta el mercado con flores. En la habitación, con la ventana empañada, la vela negra chisporroteó una sola vez y luego ardió pareja, como si el aire estuviera domado. A la mañana siguiente mi hijo respiró mejor y quedó fuera de peligro. Pagué el favor y añadí otros pagos. No conducir borracho, no negarme a llevar agua donde no la hubiera, no mirar para otro lado si alguien me pedía pan. Me sentí en deuda pero menos pesado. Cuando cuentas una historia así te miran con risa o con miedo. Yo no cuento, escribo en libretas y cambio el agua antes de que se enturbie. Es mi trato. Una tarde intenté dejarlo. Pensé que todo había sido coincidencia y que era peligroso creer. Guardé la estampa en un cajón y apagué la vela con los dedos, contra la regla de no soplarla. Esa noche el cuarto olió a flores marchitas aunque no había flores. Sonó el teléfono a las 3:03. Nadie habló, escuché una respiración constante, muy cerca del micrófono. Fui a la cocina, el vaso estaba sudado por dentro y el agua parecía vidrio molido. Sobre el plato del cigarro, una línea de ceniza marcaba el borde como si alguien hubiera apoyado un guante invisible. Volví a poner la imagen en su sitio. La fecha llegó después, de otra forma. Forré la repisa con papel para que no se manchara y dejé 7 cigarros en línea, sin encender. Me senté a esperar sin reloj. Tardaron en consumirse, pero se consumieron. No hubo llama ni truco, se hicieron brasa por dentro, uno por uno, y dejaron hilos de ceniza ordenados que dibujaron números que no quería leer. Era el día señalado para reabrir mi caso por posible responsabilidad compartida. Fui. En el elevador del edificio, el abogado del acusado se llevó la mano al pecho y se desplomó antes de llegar al segundo piso. Cerraron el expediente por causa superveniente. Desde entonces entendí que un milagro no es espectáculo.
Es un acuerdo que pide exactitud. Cambio el agua cada amanecer, limpio el vaso con sal, dejo el pan del día y la manzana partida con la pulpa hacia la imagen. El cigarro no lo enciendo. A veces despierto y encuentro el filtro amarillado y la ceniza intacta formando un borde que no se cae. Hay noches en que el foco del cuarto vuelve a zumbar como el de la celda y una brisa fresca recorre el pasillo aunque las ventanas estén cerradas. Entonces coloco otro vaso, por si hace falta. No hay día que no piense en el precio. El que se ahorca, el que sangra, el que se detiene un segundo y ya no regresa. He intentado pagar adelantado, flores extra, agua a los puestos, promesas pequeñas cumplidas a tiempo. No sé si eso pesa o solo aligera mi culpa. Lo único que he aprendido es que el humo abre cerraduras a su manera, no empuja, desgasta. Y lo que desgasta, tarde o temprano, cede. Mi historia no es para convencer a nadie, es para no olvidar la hora exacta en que la brasa se encendió sin fuego y dibujó, sobre el aire del dormitorio, una llave perfecta. Si algún día falto a la promesa, si el agua se queda turbia y el cigarro permanece intacto, sabré que el acuerdo se enfrió. No pienso probarlo. Hay olores que vuelven con solo pensarlos: cloro, metal, pan tostado, tabaco dulce. Hay ruidos que sellan un destino, el zumbido de un foco, un papel que se firma, un ascensor que se detiene, el silencio que precede a un suspiro en la línea. Yo le sigo llevando agua clara. Espero, despierto, a que la ceniza vuelva a decirme que alguien, en algún lugar, me abrió otra vez una puerta sin tocarla.